Bien, quiero saludarles a todos, hermanos. Buenas tardes. El Señor les bendiga a todos ustedes. Hoy día vamos a comenzar una nueva serie. Ya la semana pasada terminamos nuestra serie de Salmos, que nos acompañó durante todo el mes de febrero. Y hoy día vamos a iniciar una serie que nos va a tomar solo 4 domingos, que son estos 4 domingos previos a la celebración tradicional de la fe cristiana en el calendario litúrgico de la Semana Santa, como se le llama. Y vamos a hacerlo a través de una historia que yo estoy seguro que usted conoce, que se la ha enseñado probablemente a sus hijos y de la cual ha visto usted películas en monitos animados o incluso han hecho películas con la producción de Hollywood, ¿no? a raíz de esta historia tan conocida que es la del diluvio. Y nos proponemos durante este mes, a través de la historia del diluvio, poder meditar en cómo la gracia de Dios es aquella que triunfa sobre la maldad. La gracia de Dios triunfa sobre la maldad. Lo vemos en la historia del diluvio y lo vamos a ver también como nuestra actualidad, nuestra realidad no es tan distinta a la que vivía Noé en aquella época en la que el Señor inundó el mundo entero. Y para eso yo quiero pedirles que me acompañen en la lectura de este capítulo, que es el capítulo 6 de Génesis, los primeros 13 versículos. Génesis 6, del 1 al 13. No traje el texto, traje algunas porciones, no lo traje entero. Así que quiero pedirle que me acompañe usted en esta lectura. Génesis 6, del 1 al 13. Dice así el texto que vamos a meditar hoy día. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Usted estará de acuerdo conmigo en que, haciendo una primera lectura de este texto, hay varios elementos que podríamos calificar nosotros aquí como polémicos. ¿Sí? Hay temas como
difíciles de digerir en una simple lectura como la que acabamos de leer. Y de hecho, me gustaría enumerarles algunas de las cuestiones más polémicas de este texto que suelen aparecer en la mayoría de los comentarios bíblicos, en la mayoría de las discusiones teológicas respecto del diluvio. Siempre aparecen estos elementos. De hecho, cuando en algún grupo nosotros conversamos sobre el diluvio y leemos esta historia, inmediatamente aparecen estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? Porque el texto dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, que eran hermosas, y las tomaron para sí como mujeres. Entonces ahí empieza una serie de especulaciones respecto de quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres. Y de hecho, voy a nombrar solo dos teorías que explicarían supuestamente qué significa este pasaje bíblico. Algunos dicen que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, mientras que las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín, y que estos dos linajes se encontraron y se mezclaron, produciendo el desenlace que nosotros vemos en el texto. También hay una segunda alternativa. Dicen algunos que los hijos de Dios en realidad eran ángeles. ¿Había oído ustedes? Que los hijos de Dios eran ángeles y que las hijas de los hombres eran las hijas de la humanidad. Entonces algunos proponen que los ángeles, que son seres espirituales, habrían tenido contacto íntimo con las mujeres de los hombres y que esto hubiese dado posiblemente origen a estos gigantes que tenían ciertos poderes especiales y qué sé yo, ¿no? Entonces vemos nosotros que al momento de leer este texto, muchos nos enfocamos en tratar de dilucidar el significado de estas cuestiones que nos parecen polémicas. Y déjeme decirle que en lo personal es bastante, y sería bastante irresponsable de mi parte, caer en especulaciones respecto de cosas que la Biblia no aclara. Así que, si usted esperaba escuchar una respuesta respecto de qué significa esto, mi respuesta es, no lo sé. La Biblia no lo dice, no lo especifica. Pero eso no es lo más importante. Y es por eso que quiero llevar esta discusión a lo que realmente el Señor quiere enseñarnos con su palabra. Hay una segunda cuestión polémica que aparece en el texto, si me ayuda la Katy, gracias, que tiene que ver con los años de vida. Dice el texto en el verso 3 que Jehová no iba a contender contra el hombre por mucho tiempo, así que hizo que sus días se disminuyeran solo a 120 años. Sucede que si usted revisa las genealogías anteriores, ¿cuántos años vivían los hombres en esta etapa de la historia? 700 años, 800 años, y ahí conocemos nosotros al gran Matusalem, ¿sí? El más viejo del mundo, ¿no? Porque en esa época vivían cientos de años, según el testimonio bíblico, ¿no? Y resulta que el Señor vio que la maldad del hombre era tan grande. ¿Sí? Imagínense la escoba que dejamos nosotros con 70, 80 años, imagínense la escoba que dejaban estos padres con 800, 900 años. Así que el Señor dice, yo no voy a contender mucho más con estos hombres, así que les voy a cortar la vida solo a 120 años. Entonces nosotros ya vemos elementos asociados a el juicio de Dios sobre la humanidad a causa del aumento de la maldad. Pero no solo está esto de los 120 años de vida, aparecen también como un tercer elemento, esto que la verdad es que yo ya le digo al tiro, no tengo idea quiénes son los gigantes. Pero existen muchas especulaciones, ¿no? Que había gigantes en la tierra en aquellos días. Entonces algunos dicen, no, es que eran los dinosaurios, ¿sí? Porque después los dinosaurios se extinguieron con el diluvio. Entonces, como eran muy grandes los dinosaurios, no cabían en el arca. Entonces el Señor decidió que desaparecieran, ¿no? No caigamos en esas especulaciones, incluso muchas veces fantasiosas o ridículas, porque no aportan realmente nada a nuestra espiritualidad y a lo que realmente el Señor quiere que nosotros aprendamos. Pero hay una que sí es muy seria.
Hay una última polémica que sí es bastante compleja, que tiene que ver con lo siguiente. Cuando el Señor dice que se arrepiente de haber hecho al hombre sobre la tierra. Se arrepiente de haber hecho al hombre sobre la tierra. Y la pregunta es, ¿entonces será que Dios reconoció que se equivocó? ¿Dios entonces reconoce que no debió haber hecho algo que hizo y por lo tanto reconoce que cometió un error? ¿Eso no transgrede lo que la Biblia enseña acerca de la perfección y la soberanía de Dios? Y de hecho, es precisamente este versículo el que ha generado muchas polémicas respecto de cómo conocer el carácter de Dios. Entonces, hermanos, mi intención no es confundirlo, no es que usted salga y vaya a su casa diciendo que peor de cómo llegue, no es mi intención, sino que lo que yo anhelo con esto es mostrarle que esta historia es bastante compleja. Es bonita, ¿no? Y se la enseñamos a los niños y hacemos películas y hacemos ilustraciones, ¿no? Cuando las profesoras decoran las salas de los niños, usualmente eligen esta historia para mostrar imágenes del diluvio. La verdad es que esta historia es bastante más compleja de lo que nosotros creemos. Entonces hay algunas consideraciones que me parecen importantísimas para que después vayamos realmente a lo que el Señor quiere enseñarnos hoy día en este texto. La primera de ellas es que respecto de este relato debemos reconocer que su origen está en lo que se conoce como la tradición oral. ¿A qué nos referimos con esto, no? La historia del diluvio y la historia de Noé surgen en base a un relato que fue siendo transmitido oralmente de generación en generación, hasta que eventualmente Moisés, al escribir el Pentateuco, puso por escrito esta historia que él había escuchado de sus padres y que sus padres habían escuchado de sus padres y así sucesivamente a lo largo de la historia. De hecho, esta historia de una gran inundación es algo que está incrustado en muchas culturas a lo largo de todo el mundo. No sé si usted lo sabía, yo me enteré hace poco, incluso en nuestra propia cultura aquí mapuche existe una historia de una gran inundación causada creo que por una serpiente. Y usted va a distintas culturas en el mundo y se va a encontrar con que existen relatos similares a los de esta gran inundación que relata el diluvio. ¿Por qué? Porque finalmente viene a través de una larga tradición de decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos y así sucesivamente lo que aconteció con esta historia. En segundo lugar, también debemos reconocer que no podemos precisar con exactitud el periodo histórico en que aconteció esta gran inundación. Las genealogías de la Biblia no pueden ayudarnos a determinar estas fechas, porque las genealogías bíblicas, como usted tal vez lo sabe, porque lo hemos meditado en otras ocasiones, no son genealogías exhaustivas. La Biblia no tiene como propósito mostrarnos en detalle a cuántos hijos tuvo Juanito Pérez, ¿no? Sino que mostrarnos cómo a lo largo de la historia el Señor eligió un linaje para bendecirlo y hacerlo parte de su pueblo. Por lo tanto, ni siquiera las genealogías bíblicas nos pueden ayudar a calcular fechas exactas. Usted no haga eso, porque las genealogías bíblicas no son exhaustivas. Eso lo reconoce la mayoría de los comentaristas bíblicos. Porque además, esta historia del diluvio es una narrativa, pero que tiene una estructura sumamente y estrictamente poética. Es decir, cuando Moisés escribió esta historia, la escribió con una estructura bastante equilibrada para enfatizar algunas grandes verdades que Dios quería enseñarle a su pueblo en aquella época. Y muchas veces hemos hablado sobre esto, ¿no? Sobre la estructura del quiasmo. ¿Qué es la estructura del quiasmo? Es una estructura en donde el autor hebreo escribe varias ideas y después las repite de manera inversa. ¿Para qué? Para enfatizar una gran idea que está en el centro del relato. Fíjense que toda la historia del diluvio, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, es un gran quiasmo. Es decir, nosotros vemos que Moisés
escribió esta historia para poder destacar un elemento central que está en el capítulo 8, versículo 1, que es que Dios se acordó de de Noé. Dios se acordó de Noé. Y Moisés escribe esta historia de esta forma para enfatizar la misericordia y el favor de Dios hacia su pueblo. Entonces no podemos esperar también que esta historia esté redactada con exactitudes históricas. Esta historia no está redactada para que sea evaluada científicamente en todos sus elementos. Es una narrativa con estructura poética que busca enseñarnos cómo Dios se relaciona con su pueblo y con la creación. Y hay un último elemento, como una consideración importante, y es que la audiencia original a la que esta historia fue escrita eran los adultos y no los niños. Y de pronto es bonito, ¿no?, contarle la historia del diluvio a los niños por los animalitos que se suben al barco, que pasean como en un crucero, ¿no?, hasta que el agua disminuye y luego bajan. Y la verdad es que esta historia no es tan feliz como usualmente nosotros se la pintamos a los niños. De hecho, si esta historia fuera hecha película, debería tener una prohibición para menores de edad. Porque esta historia contiene elementos que hoy día lo clasificarían de esa forma, ¿no? Podríamos decir que esta historia contiene escenas de violencia explícita. Esta historia contiene escenas de lenguaje obsceno. Esta historia contiene escenas de sexo. Y por lo tanto, con esos elementos en cualquier película se le pone ahí recomendada para personas mayores de 18 años. Entonces, entendiendo esto, tratando de aterrizar lo más posible la historia del diluvio, me gustaría comenzar con un primer elemento que el Señor quiere destacar para nosotros hoy día, que es mostrarnos la ira de un Dios benevolente. Dios se enoja con un mundo malvado, y al momento en que el Señor muestra su ira, a su vez también Él manifiesta su gracia, su amor y su benevolencia. Dios muestra en la historia del diluvio de manera equilibrada su carácter perfecto. Fíjense, dice en primer lugar esta historia que había una razón por la cual Dios estaba enojado. Y el versículo 5 dice que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. De continuo solamente hacia el mal. De hecho, después en el verso 12, si me ayuda la Katy con la siguiente, 11 y 12 dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Y fíjense, estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, hermanos, en los tiempos de Noé había una característica que estaba enardeciendo el corazón de Dios. Y yo me puse a pensar en esto. ¿Qué tan mala pudo haber sido la generación de Noé? ¿Y será que nuestra generación es distinta? Tal vez en aquella época Noé compraba el diario y en las páginas del diario leía escenas como esta, ¿no? Diariamente habían asesinatos a sangre fría. Tal vez Noé había leído en el periódico de su ciudad que un hombre había sido raptado de su casa y había sido encontrado bajo 2 metros de tierra dentro de una maleta. Tal vez Noé había leído que existían terribles actos de corrupción por parte de las autoridades que, abusando de los más pobres, desviaban fondos públicos para comprar lencería.
Tal vez Noé estaba leyendo en su periódico que los grandes conglomerados empresariales se reunían en negro para fijar precios y así poder cobrar más por sus productos. Tal vez Noé estaba leyendo actos de violencia contra menores de edad que eran abusados sexualmente por familiares. Tal vez Noé estaba leyendo las advertencias que hacía la autoridad respecto de las estafas telefónicas a personas adultos mayores que entregaban claves y que eran asaltados, robándole todo lo que había en sus cuentas bancarias. Tal vez Noé leía diariamente que habían trágicos accidentes que cobraban la vida de personas producto del consumo del alcohol y de las drogas. ¿Se da cuenta que era mala la generación de Noé? ¿Se da cuenta por qué el Señor estaba enardecido en contra de esa generación perversa? Por actos como ese. Porque el corazón del hombre estaba de continuo dado hacia la violencia. Entonces, hermanos, es para nosotros como occidentales del siglo XXI difícil comprender en la perspectiva del tiempo esto de forma como tal vez lo comprendía Moisés en aquella época. ¿Por qué? Porque debido a la exacerbación del humanismo y del individualismo en nuestra época, nos resulta difícil comprender algo que la Biblia ha anunciado de manera transversal. Recuerden que la Biblia es un libro principalmente escrito con presupuestos orientales, ¿no? Del otro lado del mundo. Y la Biblia presupone siempre las responsabilidades colectivas. La Biblia enfatiza en el hecho de que todos son culpables. Y no solo algunos. De hecho, es muy propio de nuestra cultura occidental empezar a cazar brujas. Empezar a buscar responsables para que sean ellos los que paguen por las culpas, mientras que nosotros nos disculpamos diciendo, yo no participé de eso, nos lavamos las manos. Y no participamos de esta reflexión que debe hacer la sociedad y la humanidad como un todo respecto de cómo hemos participado nosotros en la degradación de la sociedad. Cómo nuestra maldad también hace partícipe de la sumatoria de cosas que el Señor desprecia. Porque a veces incluso somos culpables de manera pasiva. Somos culpables porque omitimos hacer lo correcto. No existen inocentes. No existían inocentes en la época de Moisés. No existen inocentes hoy día. Y no lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia en Romanos. Dice, todos se corrompieron. Todos han sido profundamente afectados por el pecado y por la maldad. Y por lo tanto, me propongo hoy día que usted entienda, no porque lo diga el pastor Diego, porque la Biblia lo anuncia, que no somos distintos a la generación de Noé. Que no somos mejores que la generación de Noé. Y por lo tanto, tal vez deberíamos recibir el mismo castigo y el mismo juicio que recibió aquella generación. Pero el Señor tiene una buena noticia para usted. Cuando Dios le dice a Noé, raeré de la tierra a los hombres, fíjense que no lo dice como un capricho personal. No es que Dios, como creador de todas las cosas, un día se levantó de mal genio, ¿no? Y dijo, ya me aburrí de estos hombres, los voy a eliminar, los voy a exterminar a todos y cada uno de ellos. No es un capricho emocional de un Dios inestable el llegar a decidir algo tan severo como la exterminación de toda la humanidad. Lo que nosotros vemos en la Biblia es que esto es una expresión de su carácter. Cuando Él determina que raería de la tierra a todo ser humano y a todos los animales, Él expresa con esto su carácter perfecto.
¿Sabe por qué? Porque Génesis 1 nos dice que la tierra le pertenece a Jehová. Dios se encuentra con una humanidad que había destruido todo lo bueno que Él había creado. Él había creado todo perfecto, Él había creado de forma todas las cosas armoniosas, y Él se encuentra con una humanidad que echa a perder todo. Echó a perder la naturaleza, echó a perder las relaciones sociales. Y es este Dios que dice que destruirá todo. No lo dice porque le parezca que ya se colmó su paciencia y hay que hacer algo con los hombres. Él quiere mostrarnos su carácter perfecto. Y de alguna forma me propuse ilustrar esto. Y yo quiero invitarle a que piense en lo siguiente. Si usted fuera una persona comprometida con el bien social y creara una ONG que usara recursos que le pertenecen a usted para ayudar a los niños vulnerados, para ayudar a los niños abandonados, aquellos niños que han sido segregados y que están en necesidad de ser atendidos. Y usted compromete su vida y sus recursos para ayudar a los niños que están necesitados. Y que circunstancialmente usted debe hacer un viaje, debe ir a otro lugar, entonces usted deja a personas encargadas de su ONG, de su fundación. Usted elige personas que le parecen confiables y los deja a cargo. Y le dice, miren, acá están los recursos de la fundación, sigan haciendo y cumpliendo la misión por la cual creamos esta fundación. Y usted se va de viaje confiando en que la gente que dejó a cargo haría su trabajo. Usted vuelve de ese viaje y cuando llega a la ciudad encuentra más niños abandonados. Encuentra que esta fundación no había sido capaz de cumplir con su misión, no había sido capaz de ayudar con los recursos que usted había destinado para eso a los niños. Yo le pregunto, ¿qué haría usted si llegando a la oficina se encuentra con que además la gente que usted dejó a cargo está viviendo bien, en bonitas casas, conduciendo autos costosos y llevando una vida de comodidad? Y lo han hecho a través del fruto y el abuso de los recursos que usted destinó para que fueran en ayuda de los niños. Sinceramente, ¿qué haría usted con esas personas? ¿Qué haría usted con esas personas que tomaron lo que usted destinó para ayudar a otros y que lo usaron para ayudarse a sí mismos, en desmedro de los demás, abandonando a los demás? Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué creemos que Dios no tiene el derecho de derramar toda su ira sobre aquellos que destruyeron lo que Él creó perfecto? ¿Por qué creemos que Dios no tiene ese derecho de aplicar toda su ira sobre aquellos que echaron a perder esta creación perfecta que Él dejó en completo equilibrio? Estamos hablando de que Dios posee un carácter, que Él sabe distinguir lo bueno de lo malo. Por eso nosotros no creemos en Dios como una fuerza cósmica. No creemos que Dios sea una energía positiva, porque las fuerzas y las energías no poseen carácter ni moral. Una fuerza no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Yo no sé si usted basa su espiritualidad en cristales, en cartas, en astros, pero una cosa sí le puedo decir: ninguna de esas cosas tiene carácter, ninguna de esas cosas tiene moral, ninguna de esas cosas puede distinguir entre aquello que es bueno y malo. Solo un Dios perfecto, con un carácter perfecto, un Dios personal, puede hacer algo así. El Dios que se revela en la Biblia es un Dios personal, con un carácter santo, un carácter justo, un carácter irreprensible. Y cuando Él entonces ve que lo que había creado estaba corrompido
por la violencia. Él mira a esta humanidad y ellos se hacen inmediatamente responsables de la degradación de la creación y por lo tanto objetos de la ira de Dios. El Señor vio corrupción, violencia, inmoralidad, y es imposible que le pidamos a Dios que no sienta nada delante de eso. Y lo sintió en aquella época. Y de hecho está ahí en la pantalla. ¿Qué sintió el Señor cuando Él ve que el hombre había echado a perder lo que Él había creado perfecto? Usualmente nos solemos enfocar en la palabra arrepentimiento y como que nos espantamos, como, oh, Dios se arrepintió, se me cae toda mi teología. ¿Sabe qué? Por estas discusiones tan pequeñas, nos perdemos realmente de lo importante. ¿Sabe cuál es la palabra importante en este texto? Que el Señor se dolió en su corazón. Porque de hecho, la propia palabra que se traduce ahí como arrepentimiento es un verbo, es el verbo namán, en hebreo, y significa lo mismo. Significa que el Señor se dolió, significa que el Señor se angustió en su corazón, se sobrecogió por la tristeza a causa de la maldad. Entonces, no me responda, ¿no? Pero responda en su corazón y en su mente. Viendo el contexto de la época de Noé, a todo lo que el hombre había hecho con lo que Dios había creado perfecto, y viendo incluso nuestra propia época, mirando cómo nosotros hemos echado a perder lo que Dios creó perfecto, ¿Dios tenía una razón para enojarse con la humanidad? ¿Por qué? Porque como Dios tenía una razón para enojarse y airarse contra la humanidad, es que Él manifiesta su ira. Él manifiesta su ira. Y Dios hace dos cosas al manifestar su ira. Primero, limita los días de la vida humana, y esto tiene todo sentido. Si en 1000 años ellos son capaces de hacer un montón de atrocidades, entonces yo voy a disminuir la cantidad de años que ellos vivan para que en vez de hacer 10 tonteras, hagan una nomás. Y así fue. El Señor disminuyó los años de vida porque Él no quería contender para siempre con esta generación. Y hay una segunda cosa que Él decide con esa generación. Dios decide ponerle fin a ellos. Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, a la bestia, a los reptiles, a las aves de los cielos. Dios decidió ponerle fin a aquella generación. Y cuando Dios decide destruir aquella generación, por favor no crea que Dios tomó esta decisión con liviandad. La Biblia dice que Dios es un Dios longánimo. No sé si a mí me gustan estas palabras de la Reina Valera, que ya no están en las traducciones más modernas. La longanimidad. ¿Qué es ser longánimo? De largo ánimo. Eso es longánimo, de largo ánimo, que el Señor es paciente. El Señor es paciente. El Señor espera, aguanta, mastica. La Biblia dice que Él es lento para la ira, que es grande en misericordia. Dios no tomó esta decisión de la noche para la mañana. Dios tuvo que soportar siglos de rebeldía, siglos de maldad, siglos de violencia, siglos de corrupción y maltrato. Y llega un punto, queridos hermanos, en que nuestra maldad colma la paciencia del Señor. Él es paciente, pero Él tiene también un límite. Y cuando el Señor colma su paciencia, entonces el hombre debe tomarse firme de su asiento porque viene la ira de Dios. Y eso fue lo que hizo esta generación. Colmó la paciencia de Dios. Y él dijo, ya no voy a contender más con ellos. ¿Y sabe qué? Me gustaría esto aplicar a tu propia vida. Porque Dios puede ser muy paciente contigo. Actuar con misericordia delante de tu rebeldía. Y a pesar de tu testarudez, a pesar de tu dureza de cabeza, el Señor puede mostrarte su amor y su perdón. Pero yo quiero dejarte una severa advertencia hoy día. Si tú porfías con Dios, si eres duro de cabeza, si no te dejas moldear por el Santo Espíritu de Dios,
No te quepa duda alguna en que llegará el momento en que tu maldad colmará la paciencia del Señor. Y después no te quejes, porque sin llorar. Llega un punto en que si no tenemos un corazón moldeable, el Señor tiene que romperlo. Si tu corazón es duro, llega un momento en que el Señor, tratando contigo, tiene que romperte. ¿Y sabes qué? La Biblia nos demuestra que a Dios no le tiembla la mano para romper el orgullo y la dureza del corazón humano. Pregúntenle a Faraón en Egipto. ¿Cuánto le costó su rebeldía y su dureza de corazón? Ahí fue Moisés, a donde a Faraón, una vez, suelta a mi pueblo, después fue otra vez, oye, mira, ahora fue el agua nomás, mañana va a ser las cosechas, después la salud. ¿Y qué fue lo que le costó finalmente a Faraón su rebeldía contra Dios? La muerte de su hijo. Ahí se quebró. Dios manifiesta su paciencia, pero si contendemos contra Dios, entonces tienes que esperar que en algún momento el Señor derrame su ira sobre ti. Pero mira, hay un lado B de la ira de Dios, porque hasta ahora pareciera ser que el sermón va en una dirección bastante triste, ¿no? Pero hay un lado B, que es lo que nos quiere enseñar esta historia. Fíjense, hay un solo versículo, el versículo 8. Desde el versículo 1 al 13 son puras malas noticias. El hombre es malo, la sociedad está corrompida, hay violencia, hay corrupción, hay maldad. Pareciera ser que el escenario es absolutamente desalentador, y lo es, de hecho. Pero aparece el versículo 8 como una luz de esperanza. El versículo 8 es un rayo de esperanza para ti y para mí hoy día también. Y el texto dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Él halló gracia. ¿Y será que Noé halló gracia delante de Jehová porque él era bueno? ¿Porque era mejor que los demás? Y si nosotros leemos bien la historia de Noé, él no era el mejor ejemplo. No era el mejor padre, no era el mejor esposo, y mucho menos era el mejor hijo que Dios tenía en aquel momento. Si bien la Biblia reconoce que Noé caminaba con Dios, él estaba lejos de ser perfecto. Dios no eligió a Noé y a sus hijos por ser perfectos y mejores que los demás. El Señor mostró su benevolencia a Noé y es tal vez la mejor definición de lo que es la gracia de Dios. Noé recibió algo que él no merecía, el favor de Dios. Noé, junto con el resto de la humanidad, era culpable de la violencia, la corrupción y la maldad que había en el mundo. Pero el Señor decidió en su corazón separar a Noé, ponerlo a un lado y a su familia bendecirlo con la vida a través de la exterminación. Entonces déjeme decirle una cosa. Reflexionando más en profundidad sobre esta historia, llegué a la conclusión siguiente. Noé es un retrato de cada uno de nosotros. Noé nos representa de forma maravillosa, porque nosotros hoy día, queridos hermanos, también vivimos en medio de una generación corrupta. También nosotros vivimos en medio de una generación similar a la de Noé. Hay violencia, hay maldad, hay corrupción a nuestro alrededor. Y como vivimos en una sociedad y en un contexto tan violento o más violento que el de aquella época, podríamos llegar a la misma conclusión a la que llegó el Señor en aquella época. ¿Qué merecemos nosotros? La manifestación de la ira de Dios. Porque Él es justo. Y de hecho, si Dios manifestara su ira contra nosotros, ninguno podría ir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, ¿por qué me haces esto? No podríamos cuestionar a Dios porque Él estaría simplemente aplicando su carácter justo a una generación perversa, violenta y corrompida. Pero Dios hoy día decide no manifestar su ira sobre ti,
sino que mostrarte su amor y su gracia a través de la persona de Cristo. Y es aquí donde yo quería llegar. ¿Sabe por qué hoy día el Señor no rae de la tierra a todo ser humano y a toda bestia y a toda ave de los cielos? Porque tenemos a Cristo Jesús. Él es la buena noticia del Evangelio. Y eso es lo que dice Efesios en el capítulo 2. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, y fíjense en esta expresión, hijos de ira. Viviendo con nuestra pasada manera de vivir, éramos hijos de ira. Igual que los demás. Todos son pecadores, todos somos culpables. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Existe una supuesta contrariedad en el corazón de Dios, ¿no? Él creó el universo de manera perfecta, Él creó un jardín, Él puso a vivir allí al hombre, le dio potestad al hombre de que lo cuidara. Este hombre tomó el jardín, lo destruyó. Este hombre tomó su relación con Dios y le dio la espalda, destruyó todo lo que Dios había creado de manera perfecta. Entonces Dios necesita mostrar su justicia, porque Él no puede traicionar su carácter, tiene que castigar al hombre por su maldad, y Él entonces manifiesta su ira. Pero además, la Biblia también dice que Dios es amor. ¿Y sabe qué? Dios encontró la manera de seguir siendo justo y de aún así manifestar su amor por ti. Y la forma que encontró fue encarnarse en la persona de Jesús, entrar en la historia. Dios resolvió este supuesto dilema enviando a Jesucristo, que entregó su vida sobre la cruz para que Él se transformara, y voy a ocupar esta ilustración, en el más grande pararrayos de la historia de la humanidad. Déjeme explicar esto. Cuando Dios ve la humanidad, siendo Él justo, Él tiene que derramar toda su ira sobre esta humanidad caída. Y toda esa ira de Dios debería recaer sobre nosotros. Pero lo que Él hace es poner a Jesús como una barrera para que toda la ira que debía caer sobre nosotros recayera solamente sobre su Hijo Jesús. Algunos dicen que las muertes de los crucificados solían durar varios días. De hecho, si usted lee el relato de la crucifixión, a los ladrones que estaban a los lados tuvieron que romperle las piernas para que ellos no pudieran soportarse sobre la cruz y el peso los terminara ahogando más rápido. Usualmente eso no ocurría. Los dejaban colgados varios días hasta que morían sobre la cruz. ¿Saben cuánto tiempo murió el Señor sobre la cruz? 3 horas. Y uno dirá, ¿por qué fue tan fulminante la muerte de Jesucristo? ¿Habrá sido la profundidad de sus heridas? ¿Habrá sido la profundidad de sus azotes? ¿Habrá sido la gran cantidad de sangre que brotaba por sus heridas? El más grande dolor que Jesús sintió sobre la cruz no fue el dolor físico. Fue el padecer la ira de Dios que tú merecías. Fue cargar sobre sus hombros tus pecados, tu maldad, tu violencia, tu corrupción. Todo eso lo cargó Cristo sobre sus hombros. Y cuando Él muere sobre la cruz, Él muere aplastado por la ira de Dios, poniéndose en tu lugar para que aquella ira que tú merecías recayera sobre Él y para que tú fueras hoy día el beneficiario de su amor y su misericordia. La ira de Dios debía caer sobre ti como un rayo fulminante. Y ese rayo cayó sobre Jesús, para que en Él nosotros tuviésemos vida. Hermanos, para que la gente tenga la oportunidad de vivir una nueva vida,
debe creer en aquello que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Porque es la única forma en la que el hombre puede librarse de la justa ira que el Señor derrama sobre nuestra maldad. Es en Cristo en quien hallamos realmente esperanza y vida eterna. Es por eso que de alguna forma Noé no solo nos ejemplifica a nosotros en nuestra condición de pecadores elegidos, no por nuestra justicia, sino por el amor de Dios, para ser salvos de esta perversa generación. El Señor también, a través de esta historia, ilustra la verdad de que en Cristo podemos ver que Dios es benevolente con nosotros, que Él muestra su amor de manera perfecta. Tú has sido salvado y puedes tener la certeza de que cuando tus ojos se cierren a este mundo, van a ser abiertos a una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra, donde Cristo hizo todo nuevo, donde todas nuestras enfermedades, nuestras luchas, nuestras cargas, todo fue puesto sobre los hombros de Jesús. En Cristo nuestras lágrimas serán limpiadas. Porque la Biblia dice que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Según Efesios, pertenecemos hoy a una generación como la de Noé. Porque nuestra generación no es mejor que la generación de Noé. ¿Y sabe por qué el Señor no envía un diluvio para consumirnos? Primero porque prometió que no volvería a ser un diluvio. Pero principalmente porque hoy día Jesús es aquel que recibe la ira de Dios que estaba destinada a nosotros. ¿Quieres tener una relación con Dios? La única forma es a través de Cristo Jesús. ¿Quieres reconectarte con Dios? La única forma es que entregues tu corazón y tu vida a aquel que murió sobre este madero para que tú tuvieses perdón y vida eterna. No hay otro camino. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo es aquel que nos libra de la ira y la condenación del pecado. Es en Cristo en donde tú debes basar tu espiritualidad. Y es a Él a quien debes adorar. Eso es lo que dice la Biblia. Que Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Mereciendo la ira, Dios decidió darle vida. Tú mereces la ira de Dios. Y en Cristo Dios decide darte vida eterna. No porfíes más con el Señor. Te dejo 3 cosas hoy día para que durante la semana puedas meditar y practicar. Ante la creciente violencia y corrupción en nuestra sociedad, que yo creo que estamos todos de acuerdo en eso, ¿hasta cuándo Dios va a tener paciencia con nosotros? ¿Hasta cuándo cree usted que Dios va a ser paciente con este ser humano corrupto y violento? Segundo, ante la creciente violencia y corrupción en nuestra sociedad, ¿qué hemos hecho? ¿Nuestras actitudes se revelan comprometidas con nuestro Creador? ¿O será que nos conformamos solo con apuntar cómo los demás son malos? No, es que mira, ellos son los malos. Ellos son los que tienen nuestra sociedad como está. Y no participamos también de nuestra responsabilidad colectiva de comprender también que nuestra maldad, que nuestra desidia, que nuestra omisión colabora también con la degradación de nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a hacer de nuestra ciudad y de nuestro país un lugar mejor si nosotros no vivimos la fe cristiana y los valores de Dios en nuestro contexto cotidiano? Disculpen que yo dé siempre este mismo ejemplo, pero los que me conocen saben que este es un tema particularmente sensible para mí. ¿Cómo vamos a quejarnos delante de Dios por la cantidad de niños que son abandonados y violentados y abusados si somos incapaces de nosotros participar de la solución, recibiendo, acogiendo y cuidando de estos niños? Es más sencillo echarle la culpa al Estado.
¿Y sabe por qué es fácil echarle la culpa al Estado? Porque el Estado no es ninguna persona. Cuando yo le echo la culpa al Estado, le estoy echando la culpa a nadie. Y no estamos asumiendo nuestras responsabilidades delante de ir en ayuda de aquellos que lo necesitan. Es esquivar la responsabilidad, no asumirla. Somos nosotros, los hijos de Dios, quienes hemos sido llamados a vivir el Evangelio para hacer de nuestro mundo un mejor lugar para vivir. Si este mundo no es mejor que antes, es porque nosotros, los hijos de Dios, no estamos cumpliendo con nuestra labor. Y por último, cuando comprendemos que la misma ira de los tiempos de Noé debería ser destinada sobre cada uno de nosotros, pero que Jesús cargó sobre sí, ¿cómo responder? ¿Cómo tú le respondes hoy día al Señor que te dice, tú merecías toda mi ira, tu maldad necesitaba ser castigada con todo el rigor de un carácter santo y justo como el de Dios? Pero a cambio de eso Él te dio vida. A cambio de eso Él puso a Jesucristo como un mediador para que no tuvieses tú que experimentar ese tormento. ¿Cómo le vas a responder al Señor? ¿Qué harás delante de tal manifestación de amor? Hoy día el Señor te está invitando a subir al arca, a que seas salvo de esta perversa generación. Y es por eso que yo te pregunto, ¿cabe la posibilidad de que hoy día vuelvas a tu casa de la misma forma en la que entraste? ¿Vas a quedar impávido delante de esta invitación y delante de esta manifestación perfecta del amor de Dios? Hoy día el amor de Dios se derrama sobre nosotros y nos da la hermosa oportunidad de venir a nuestro Dios a través de Cristo para tener vida. No sigas teniendo un corazón duro. No sigas siendo testarudo. Deja de porfiar con Dios. Deja de luchar contra Él, porque vas a perder. Entrégate a los pies de Cristo y Él cambiará tu tristeza por alegría. Él cambiará tu destino de muerte en salvación eterna. Ese es mi deseo para ti hoy día, que abraces por la fe a Cristo Jesús y que vivas para su gloria. Solo así podremos también salvar de en medio de esta perversa generación a aquellos que el Señor escogió para sumarse al pueblo de Dios y a la familia de Dios. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y que me acompañes en esta oración que haremos delante de Dios para pedir que su palabra haga eco en nuestra vida y no sea solamente un sermón más. Querido Dios, te bendecimos en esta hora porque reconocemos tu perfecto carácter. En tu palabra, Señor, tú muestras en plenitud la perfección de quien tú eres. Eres un Dios santo. Eres un Dios justo. Eres un Dios bueno y amoroso. Y te damos gracias, Señor, porque delante de esta perfección nosotros somos conscientes también de nuestras limitaciones. Y podemos llegar a la conclusión de que no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Somos partícipes de esta perversa generación. Somos partícipes de esta corrupción, de esta maldad y de esta violencia generalizada. Somos culpables, Señor, por acción o por omisión de lo que estamos cosechando como humanidad. Y es por eso, Señor, que vamos a tu presencia para clamar por tu misericordia. Señor, tú te acordaste de Noé y él halló gracia delante de tus ojos. Y hoy día, Señor, queremos rogarte que tú te acuerdes de cada uno de nosotros y que todos los que estamos aquí podamos hallar gracia delante de tus ojos. No por nuestra bondad, no por nuestros méritos, sino sencillamente porque tú prometiste, Padre, que aquellos que por la fe abrazan a Cristo Jesús como su Salvador tendrán por herencia la vida eterna. Hoy día creemos esa promesa, la abrazamos, Señor, en tu nombre, para poder disfrutar
de ese perdón y aquella salvación que tú nos quieres ofrecer hoy día. Padre Celestial, te pido que tú fortalezcas la fe de mis hermanos aquí presentes, para que también, Señor, podamos todos comprometernos realmente con la promoción de la verdad del Evangelio, viviendo vidas, Señor, que puedan marcar la diferencia. Y te ruego también, Señor, por el corazón de aquellos que tal vez hoy día han llegado con su corazón endurecido, que tal vez, Señor, han vivido sus vidas con desidia, que han vivido, Señor, delante de ti, tal vez con desconfianza. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu les revele la verdad del Evangelio, para que ellos hoy día, Señor, puedan comprender que no hay otro camino, no hay más salvación, no hay más esperanza en este mundo que aquella que tú nos entregas a través de Cristo Jesús, para que podamos rendirnos delante de ella y vivir para ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cuidar de nosotros. Te alabamos y te honramos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.